stand up for your right. Get up, stand up. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos una semana más con ustedes en nuestro debate público, hoy hablando de economía. Bueno, hablar de economía es hablar de política, o hablar de política es hablar de economía, es como lo de la gallina y el huevo, nunca sabe uno muy bien qué es lo que va antes. En fin, en una temporada política y por tanto económica, porque como digo, los dos asuntos van relacionados, realmente intensa, calentita. Probablemente la semana que viene podamos hablar de ello, pero ya ven ustedes la que está cayendo en el Partido Socialista. No es extraño que algunos digan que se está instalando un detector de metales a la puerta de la sede del PSOE, por si acaso lo que pueda uno ver en ese congreso. Y podríamos decir que lo que se va a instalar también es una Ubimóvil o algo así a la puerta de la sede de Podemos, porque deben tener quemaduras de primer grado o tercer grado, como se llame esto, de ver cómo está la situación en casa del vecino. En fin, está francamente interesante esto de la política, y con quien tenemos hoy aquí en nuestros estudios vamos a analizar eso y muchos asuntos que tienen que ver con la economía y con la política, como decíamos. Diego Barceló, viejo conocido de esta casa, ¿eh? Así es. Más conocido que viejo, ojo. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Víctor, aquí estamos. Bueno, en otro avatar y en otra aventura de la que ya nos hablaste también en otras etapas aquí, ¿no? Es verdad, el Club de los Viernes, que ha ido creciendo porque ahora ya es una asociación que tiene gente trabajando en prácticamente todas las provincias de España, que tiene más de 200 socios en toda España pagando su cuota, 1.500 personas recibiendo el boletín y como digo, muchos voluntarios que están moviendo cuentas Twitter, cuentas Facebook, organizando actos, etcétera, etcétera. Así que ha crecido mucho más de lo que imaginamos en un principio, pero queremos y creemos que vamos a poder seguir creciendo mucho más. Bueno, con nosotros, además de Diego, está también Nuria Torviso, que es economista, si yo no me equivoco. Sí, Nuria, bienvenida. Correcto. También miembro de este Club de los Viernes, me imagino. Sí. Contarnos un poquito qué es, así por dar una pincelada inicial, qué es el Club de los Viernes, Nuria. Bueno, yo soy un poco una recién llegada al club, tengo poca antigüedad como socia. ¿Por qué te añades a ese club? Entonces, bueno, sí, os puedo contar un poco el por qué me añado. Digamos que conozco a uno de los miembros más veteranos, que es Fernando Sicilia, una oportunidad que tuvimos de coincidir, y le comento un poco mis inquietudes políticas en el momento actual, ¿no? Con la irrupción de los nuevos partidos, qué va a pasar con el PP, con el PSOE, y manifiesto un poco, hablando con él, mis dudas un poco acerca de esta nueva política. A mí personalmente me interesa la labor de Ciudadanos que pueda desempeñar en un futuro como partido que yo entiendo que a priori parece más liberal. Entonces, él, al oír la palabra liberal, me habla un poco del Club de los Viernes y es un poco por eso entro en contacto con los miembros, asisto a alguna de sus reuniones y me interesan mucho las tertulias políticas que organizan y las opiniones económicas liberales que puedan tener. Muy bien, pues vamos a saludar a Fernando precisamente, que es quien inició un poco en toda esta anuaria. Fernando, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis funcionando con este Club de los Viernes? Bueno, el Club de los Viernes nace en junio del año pasado, 2015, en una comida en la que nos reunimos una serie de personas de ideología liberal, con inquietudes políticas, y a partir de ahí se origina esta asociación. La verdad es que aquella comida fue un compromiso de precisamente organizar una comida al mes, mantenernos en contacto. Había ya una web creada y entonces queríamos ir publicando artículos y ha ido creciendo de manera exponencial hasta lo que ha dicho Diego, que soy el Club de los Viernes. Empezamos con un acto en el mes de julio aquí en Oviedo, que tuvimos la suerte que vino Daniel Lacalle, lo cual fue una gran forma de comenzar y a partir de ahí se ve que hay más inquietudes liberales de lo que pensábamos en un principio. Bueno, desde luego el éxito ha ido increciendo, como dice Fernando, y ya que hablamos de asuntos económicos, Diego, cuando todo indica que podemos tener que volver a votar en Navidades, porque además ya vemos cómo está el Partido Socialista, en fin, está complicado que se pueda evitar esas terceras elecciones. ¿Eso está afectando a la economía? ¿Se nota un parón, una ralentización de la economía? Bueno, en primer lugar, yo no soy de la opinión de que en caso de tener que votar por tercera vez sea un drama. Yo no me considero ni harto de votar, ni harto de participar, ni mucho menos. Parto de la base que hay un 40% de la población mundial que vive en países en donde no se puede votar y donde hay gente que da la vida por poder votar.
Entonces, que nosotros nos quejemos por votar, acepto que es algo completamente normal, pero vamos, que no me supone un problema. ¿Se está afectando la economía? Hasta ahora no. Hasta ahora esto se veía como cosas de políticos. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte hay una serie de hechos que se consideraban imposibles que han ocurrido. Uno, el propio hecho de votar 2 o incluso 3 veces. El tener un gobierno en funciones 9 meses, que era algo impensable. El presupuesto que se va a prorrogar porque no se están cumpliendo los plazos. El Brexit, que era una cosa imposible, también ocurrió. Los tipos de interés negativos, que eran algo imposible, está ocurriendo. Entonces, cuando uno suma un montón de cosas que eran imposibles y han ocurrido, los decisores, es decir, los empresarios, los inversores, incluso los consumidores, cuando toman decisiones, lo hacen en un marco de creciente incertidumbre, porque el abanico de cosas posibles es mucho más amplio. Y esto hay que tener especialmente en cuenta cuando se está votando en el Parlamento de Cataluña una cuestión de confianza donde se está discutiendo la independencia. Entonces, hasta ahora eso era imposible, bueno, pero ahora ¿quién se atreve a decir que es imposible? Hablamos también de esos asuntos, de la posible secesión de Cataluña. Estos días hemos sabido que para el mes de septiembre, dentro de prácticamente un año, habrá de nuevo referéndum. Decía Diego que en otros países no se puede votar, en este le hemos cogido carrerilla. Por cierto, que esto es un debate, que no es necesario que os dé paso, así que si en algún momento estáis en acuerdo o en desacuerdo con lo que Diego dice o con lo que queráis opinar, no hay ningún problema en que lo expreséis. Desde vuestro punto de vista, tanto Fernando como Nuria, ¿consideráis que se está parando la economía o no? Bueno, desde mi punto de vista, no sé si parando, está claro que bueno, la administración del Estado funciona y en lo que atañe a la vida cotidiana de los ciudadanos, pues bueno, supongo que nadie nota nada, entre comillas. Lo que sí puede ser que esté suponiendo un freno es, como bien apunta Diego, pues quizá inversores internacionales que pudieran traer aquí a España inversiones e incluso a nuestra región, pues que estén paralizándose. En concreto, bueno, en Asturias bueno, es una región un poco paralizada, no tanto por la economía nacional, sino bueno, en cuanto a que no nos hemos dado cuenta de que tenemos que competir en el mundo y bueno, ahí están un poco paralizadas las inversiones que traen empleo, del que tan necesitada está nuestra región. En ese sentido sí creo que puede afectar la incertidumbre política y la inseguridad jurídica, que ya de por sí es bastante en un país que se legisla tantísimo y que a veces uno no sabe por dónde anda, pues encima tener una ausencia pues peor todavía. Fernando. Bueno, yo amistosamente voy a discrepar un poco de mi buen amigo Diego. Está muy bien, crea debate. Creo que no es aceptable que haya unas terceras elecciones. De hecho, no debería haber ni siquiera una segunda, en mi opinión. Comprendo muy bien su razonamiento y además es muy lógico. Pero precisamente porque somos un país del primer mundo, deberíamos tener un sistema previsto que no lo permitiera, no sé si segunda vuelta, cualquier otro sistema de los que ya existen, y evitarlo, ¿no? No es normal que no seamos capaces de formar gobierno, tampoco es normal que los partidos de distinta ideología no sean capaces de ponerse de acuerdo en una fórmula u otra. Y creo que eso desde luego es un problema a solventar y que de alguna manera u otra incide en la política, porque además de todo lo que en la economía, además de todo lo que dijo Diego, en estos días también hemos sabido que es probable que los precios del petróleo empiecen a subir, con lo cual al final se está formando un cóctel que si no afecta a corto plazo, a medio plazo con total seguridad lo vamos a notar. Eso a pesar de que acaba de salir la previsión del Banco de España para el año que viene y creo que han dicho que vamos a crecer al 3,2%. Pero bueno, como sabemos, las previsiones del Banco de España y de cualquier otro organismo están ahí para no cumplirse. Bueno, la economía, muchos dirán, no pudo prever lo que se nos avecinaba. Creo que esto lo hemos hablado alguna vez en otros debates, ¿no? Esa crisis de la que no sé si estamos saliendo, eso quizás sería la primera pregunta, pero no pudo vaticinar lo que nos venía encima, Diego. A ver, si somos justos, en realidad el Fondo Monetario Internacional lo anticipó y se lo anticipó al equipo económico que en ese momento dirigía Pedro Solbes. El Fondo Monetario Internacional hace un informe cada año de cada país, manda 3 o 4 personas
a ese país y se entrevistan con los ministros, con los secretarios de Economía, etcétera, etcétera, y hacen un informe y es público y está publicado en la web. El informe de España del 2006 le dicen al gobierno de Zapatero que controle el aumento del gasto público, ni siquiera le decían que lo bajara, le decían que controle el aumento del gasto público porque si no se va a poder ver la economía abocada a una situación de prolongada recesión y alto desempleo. Confieso que cuando lo leí me pareció una exageración, pero la verdad que leído en retrospección está escrito como por una bruja, es algo increíble. Y bueno, si estamos yendo de la crisis, claramente sí. Tenemos 2015 y 2016, 2 años en que el crecimiento es de en torno al 3%. Ahora, como decía implícitamente Fernando, parte de este crecimiento es un regalo que nos está haciendo en parte el Banco Central Europeo y en parte los países productores de petróleo. ¿Por qué? Porque sin la política monetaria ultra expansiva del Banco Central Europeo y sin la caída inesperada, es así, de los precios del petróleo, España nunca hubiera podido crecer el año pasado y en torno al 3%. Lo que queráis aportar sobre este asunto. Sí, bueno, Fernando. yo añadiría lo que dice Diego, que creo que la economía es, por usar un símil, es un enfermo que está con una máquina de respiración artificial. Si le cortan la máquina, se le apaga la máquina, que es justamente lo que dice Diego, favorecido por una política monetaria expansiva, bajos tipos de interés. Esto, si nos remitimos a la teoría austríaca del ciclo económico, que por cierto fueron los economistas que sí predijeron la crisis en su momento, no es cierto que ninguno la predijo, los economistas de la escuela austríaca sí lo hicieron. Esto al final es una burbuja, no sabemos dónde está, sabemos claro que anteriormente fue el ladrillo, ahora mismo los analistas creen que está en la deuda soberana, en los bonos. Está claro que en el momento en que los bancos centrales europeos o de otros países, en nuestro caso el Banco Central Europeo, corten la política que actualmente están manteniendo, el enfermo se va a quedar sin la máquina de respirar y entonces veremos qué pasa. Es decir, hay una burbuja con absoluta seguridad que se acabará pinchando si cambian las condiciones. ¿Puede el Banco Central Europeo mantener este ritmo de comprar bonos, tipos de interés al 0% prácticamente durante mucho tiempo? Pues no lo sé. Pienso que de forma indefinida no es posible, desde luego. Me pongo en el lugar de quien nos esté escuchando ahora mismo y piense una frase que en muchas ocasiones se ha dicho y es, hablabais antes vosotros de que os consideráis personas políticamente liberales. ¿La política liberal no ha traído lo que ha traído? ¿La crisis, la situación que padecemos? Eso dicen algunos por lo menos. Sí, no, está bien la pregunta, pero es nada más lejos de la realidad. Precisamente lo que ha provocado la crisis es, en esencia, la restricción cada vez mayor de las libertades económicas, porque al final, cuando tenemos aumentos de impuestos, aumento de gasto público y aumentos de regulaciones, lo que tenemos es una reducción de la libertad económica. Y si uno mira el ranking de libertad económica, ahí lo tiene muy claro. Los países democráticos más libres son Nueva Zelanda, Australia y Suiza. Y los países menos libres son Corea del Norte, Cuba y Venezuela, por ese orden. Entonces no hay nada que discutir. La crisis, en el caso concreto, yo no hablo de la crisis internacional, estoy hablando de la crisis, porque aquí tuvimos dos crisis, la crisis cosecha propia y la crisis internacional. La crisis de España fue en un 90% provocada por la política fiscal temeraria de Zapatero y Solbes. Fueron unos irresponsables y todavía estamos pagando las consecuencias de esos errores. Sí, lo que queráis. Seguir aquella famosa frase de me encanta que me haga esa pregunta. La frase de las folclóricas. Exactamente. Sí. Hay un ejemplo que creo que es muy claro. En España hubo un problema con la banca, que había hecho mal las cosas, amparada en este escenario que hablábamos antes de mucho crédito, tipos bajos, todo el mundo pedía hipoteca y además de paso compraba el coche y los muebles. Cuando llega la crisis se decide rescatar a la banca con dinero público. Entonces nos echamos las manos a la cabeza y decimos, la culpa es del neoliberalismo, que por cierto no sé lo que es. No, todo lo contrario. Cualquier liberal que comprenda verdaderamente lo que significa ser liberal te va a decir que está totalmente en contra de que se rescate a la banca con dinero público. Es decir, ¿creéis que no se debía haber rescatado? En absoluto. Pero que además, una matización,
tampoco se rescató la banca, se rescataron a las cajas de ahorro con gestión politizadas, Bien, con bueno. gestión politizada, donde estaban gestionadas por políticos y sindicalistas, porque justamente Santander, BBV, Popular, Bank Inter y todos los bancos privados importantes, Sabadell, han sido factores de estabilización, porque cuando nadie quería la deuda pública española, cuando la prima de riesgo era de 700 puntos base, ¿quién siguió comprando deuda española? Los grandes bancos españoles. Y entonces fueron factores de estabilización. Bueno, todavía ahora actualmente se rescata alguna empresa privada. Sí, pero bueno, con dinero público. Claro, en el Y no sector es- en el que sea debemos ser coherentes. Yo me opongo a ese rescate, ¿no? Sí, sí, por y en el supuesto. caso de los Por caso- bancos nunca se debieron rescatar con dinero público. Juan Ramón Rayo, que es un economista de prestigio, dirige el Instituto Juan de Mariana, ya en su día ofreció una alternativa en lugar del bailout, que es lo que se hizo, el bail-in. Es decir, como en cualquier otra empresa que tiene pérdidas y que esas pérdidas se capitalizan y los acreedores se convierten en accionistas. Pues es lo mismo que tenía que haber pasado con los bancos. Y eso no se hizo, desde luego no desde una perspectiva liberal, eso es algo totalmente intervencionista. ¿Qué hubiera pasado con los ahorros de la quienes...? gente. Bueno, hay un fondo de garantía de depósitos hasta 100.000 euros, con lo que por ahí estarían asegurado el pequeño ahorrador. Pero además, digamos que esta capitalización de los acreedores se haría por orden de prelación, empezando por las operaciones de mayor riesgo. Al final, hay que ser responsable, tú has metido tu dinero en un banco y además de eso lo has hecho en un producto de alto riesgo porque esperabas un retorno superior. Por lo tanto, si ha salido mal, bien porque el propio producto ha fallado, o en este caso porque la entidad no era lo suficientemente sólida, tenemos que ser responsables porque libertad individual va aparejada con responsabilidad y tienes que darte cuenta que te equivocaste y asumirlo. Y además, ahondando en lo que decía Diego, no solamente es que los países más libres del mundo son los que mejor o mayor libertad económica tienen y por tanto son más prósperos. Hay ejemplos como los escandinavos, que pasan por socialdemócratas y realmente son economías de mercado, tienen muy claro que allí el mercado tiene que funcionar muy bien, están en los primeros puestos en los índices de libertad económica cada año. La famosa Dinamarca, que más de una vez citó Pablo Iglesias, está en el puesto 12º del último índice publicado. Es decir, es un país con muchísima más libertad económica de España, porque tengamos en cuenta que ahí ponderan de forma negativa, pues por ejemplo, tener impuestos altos, y aún así está en el puesto 12º, España está en el 43º, la diferencia es enorme, incluso contando con esa parte, digamos, desfavorable hacia ellos. Al final, ¿qué sucede? Ellos saben que tienen que tener un mercado que funciona muy bien, después tienen un sistema asistencialista grande, cobran muchos impuestos y lo redistribuyen, podemos estar de acuerdo con eso o no, pero lo que es seguro es que si no tienes libertad económica no vas a tener absolutamente nada que redistribuir después. Es que precisamente en el caso de los países escandinavos, para dar una idea a la gente que nos está mirando, por ejemplo, allí no hay salario mínimo, no hay restricciones al trabajo temporal, no hay indemnización por despidos. Entonces, las condiciones laborales son mucho más flexibles y las condiciones y costes para para crear una empresa, para ponerla en funcionamiento también son mucho mejores. Entonces, los socialistas de todos los partidos intentan siempre transmitir la idea de que los países socialdemócratas, los países escandinavos, les va bien porque tienen mucho gasto público. La realidad es que les va bien a pesar del excesivo gasto público. ¿Por qué? Porque saben compensar ese peso del Estado con una economía muy libre. Pero Nuria, el clima político ahora mismo no parece que sea muy tendente al liberalismo, ¿no? Todo lo contrario, parece que vamos para el otro camino, ¿o no? Bueno, no lo sé, estamos aquí hablando de economía y da la casualidad de que un poco con estas cuestiones de los partidos se abandona y nadie habla, como suele suceder aquí en España, de las cuestiones realmente importantes, ¿no? Que es el desmán de las cuentas públicas, el aumento de la deuda pública y más incluso de la economía real, ¿no? El famoso incremento que va a suponer ahora el impuesto de sociedades, que seguramente, bueno, no lo sé, pero seguro que lo aprobarán, porque, bueno, supone una mayor recaudación. Y nadie habla de esas cuestiones, no se debaten esas cuestiones entre los partidos, las personas seguimos viviendo un poco el día a día y estamos enzarzadas o apasionadas, un poco por el carácter español, apasionadas de lo que sucede en el PSOE, que no ha sabido pues gobernar su casa, ¿no? Entonces, yo quisiera marcar un poco una distancia pequeñita de mis compañeros,
porque aunque me declaro un poco liberal, pues bueno, a veces se me hacen muy duros algunos planteamientos, ¿no? Por ejemplo, sí estoy de acuerdo con Diego en respecto a que el gobierno rescató con dinero público unas entidades bancarias totalmente politizadas, gestionadas por políticos y tal, pero peor es que se rescate empresas privadas, y eso se hace y se soterra y se hace de una manera velada y no sale tanto en prensa. Y también, bueno, pues tampoco estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con mi compañero Fernando en cuanto al rescate, porque bueno, él apunta de que efectivamente uno es el individuo, cada individuo es responsable de sus actos y de sus inversiones y tal, pero bueno, nos olvidamos de que un poco por el sistema de los bancos, tanto privados como públicos, porque las cajas en los últimos años se habían ido asemejando cada vez más a las empresas privadas. Entonces, esta presión hacia la maximización de beneficios, que no del valor de la empresa, sino de los beneficios y tal, presiona muchas veces a los trabajadores de esas entidades, los cuales a su vez trasladan la presión a los usuarios, vía comercialización de productos que la gente desconoce y que la gente de a pie desconocemos. En un momento dado, incluso yo, que soy economista, bueno, pues a veces no quieres ni... Entonces, había mucha gente... Lo que pasa, yo te entiendo, pero muchas veces ese argumento nos termina llevando a situaciones como la de Afinsa, que la gente ponía dinero en algo que era insostenible, pero lo ponían porque querían ganar su 6% garantizado. Sí, cosa que no había ningún Y cuando salió mal, le piden al Estado que cubra sus pérdidas. Pero no, hombre, si tú pusiste el dinero en una cosa que era insostenible, te tienes que arreglar tú. Y lo mismo con algunos matices en el tema de la banca. Porque, por ejemplo, cuando dicen que cuando le venden una preferente vitalicia a un señor de 85 años, o de 60, ciego, o de 60, entonces uno dice, eso es un abuso. Claro. Pero cuando ahora hay gente de 40 o 45 años, economistas, que están presentando demandas al banco por la cláusula suelo, cuando sabían perfectamente lo que estaban firmando, eso es un abuso también de parte del consumidor. Pero como, digamos, lo que está bien visto es siempre darle palo a la empresa y siempre favorecer en este caso al consumidor, ahí va. Pero la verdad que es completamente injusto. Hay gente que sabía que firmaba una hipoteca, una cláusula suelo. Lo que pasa es que era también absolutamente impensable que los tipos llegaran a donde están. Pero bueno, llegaron. No olvidemos que el liberalismo también es seguridad jurídica. Es decir, una parte capital del sistema liberal es el imperio de la ley, con lo cual las personas que comenta Nuria que están en esa situación no tienen más que acudir a la justicia y ver si en su caso pues, tienen razón o no lo tienen. Pero estamos llegando hasta el extremo, por ejemplo, que escucho en estos últimos días de las hipotecas multidivisa. Hombre, no sé si habrá habido algún anciano que haya contratado una hipoteca multidivisa, en cuyo caso pues me cuesta creer que entendiera bien lo que hacía y seguramente merece una defensa. Pero yo recuerdo en la época del boom, una vez más, mucha gente, allegados míos, que me comentaban, oye, mira, el banco me ha ofrecido una hipoteca multidivisa porque voy a ganar más si me hipoteco en yenes. Y yo decía, me parece una locura, porque ya entras a controlar una serie de variables que no puedes controlar. Claro. Y es una operación de alto riesgo. Si lo haces, adelante, pero que sepas que es de alto riesgo. Dudo mucho que se lo dijeran, pero pienso que eran personas con edad y capacidad y criterio para comprender que era de alto riesgo. Entonces, muchas veces es lo que decía, digo, ¿qué les lleva a hacer esas operaciones? La ambición. Hay que pensar que si me ofrecen un pagaré al 8%, algo hay detrás extraño. Sobre todo hoy en día que sabemos que las cuentas corrientes o los depósitos, una imposición a plazo fijo, no da absolutamente nada, ¿no? Y si no tenían capacidad de comprender, como mínimo tenían capacidad para sospechar. Exacto. Pero esa sospecha, como bien dice Fernando, la superaron por la ambición. Ahora, si le hubiera salido bien, fantástico, pero salió mal. Ahora, si salió mal, no pidan que nosotros paguemos los errores de los demás. Bueno, sí, eso quizás sea un poco también la poca educación un poco económica, ¿no?, que rige en el país, igual que a lo mejor pues también la sanitaria o tal. Al final hay muy poca educación, en las escuelas no se habla de estos temas, ni incluso en los institutos y tal, y al final pues bueno, pues cosas tan comunes que deberían de regir, porque al final la economía nos afecta a todos y bueno, y afecta a la vida de la gente, que es lo que yo quiero humanizar, ¿no?, en el sentido de que afecta y quita el sueño a las personas, ¿no? Entonces, pues no debe de ser menospreciada, o sea, solo por hecho merece la pena que sea objeto de casi de nuestra educación escolar.
Y entonces, bueno, pues la gente no sabe lo que es gestionar. Esto era como los famosos bonos que ofrecía, o los pagarés, ¿no? Que ofrecía, bueno, Nueva Rumasa, ¿no? Pensaba antes en Nueva Rumasa. ¿Sí? Al 8%, al 9%, pues a lo mejor cualquiera que piense un poco, sin tener ni idea de la empresa, que yo, por ejemplo, personalmente no tengo ni idea del conglomerado empresarial que representaba, pero bueno, al final son empresas muy intensivas en maquinaria, con unas amortizaciones muy grandes, o sea, para lograr realmente ahí un 8% de rentabilidad, que los beneficios generen toda esa para generar esa rentabilidad, pues bueno, es un poco aventurarse, es un poco ser muy optimista, ¿no? Pero bueno, eso está pasando. Hay grandes empresas en España que todavía siguen emitiendo bonos. Bien cierto es que no prometen un 8%, pero bueno, muchas veces esa deuda es para recomprar deuda anterior, ¿no? O sea que bueno, la rentabilidad sigue en duda. Veremos qué pasa cuando se pinche la burbuja, si se pincha de la que habla Fernando, con muchas empresas grandes. Oye, por cierto, ¿y la economía regional nuestra, la asturiana, la propia, es muy diferente de la nacional, Diego? Sí, porque lo que pasa en Asturias es que hemos tenido una asociación de gobiernos que tienen como, digamos, como hábito reprimir la capacidad de generación de riqueza de la sociedad asturiana. Por ejemplo, imponiendo la mayor presión tributaria de todas las comunidades autónomas. Si uno coge el paquete IRPF, tramo autonómico, más impuesto de patrimonio e impuesto de sucesiones, encuentra que la presión tributaria que soporta el contribuyente asturiano prácticamente configura lo que podríamos llamar una situación de sadismo fiscal por parte del gobierno asturiano, y no por casualidad, entonces Asturias es la autonomía que en los últimos 15 años menos ha crecido y la única en la que ha caído la población, mientras que en el conjunto de España, entre 2000 y 2015, la población aumentó en 6 millones de personas. En Asturias perdimos un 2% de población. Lógico, si tú te dedicas a castigar al que quiere trabajar y emprender, pues la gente se va y el que está afuera no viene. Bueno, eso será más porque la población es envejecida, ¿no? ¿O no? No, ¿O también es porque marcha? No, porque la población está envejecida. Mira, sin irnos más lejos, en Cantabria, que está al lado, la población creció un 9% en el mismo periodo. Entonces, ¿qué? ¿Todos los viejos viven en Asturias? No. Lo que pasa es que no solo es que los impuestos, sino la mentalidad que se ha configurado en Asturias, que ahora penetra todos los ámbitos de la administración, como veíamos la semana pasada, que en el Ayuntamiento de Oviedo quieren poner un IBI progresivo. Incluso parte del empresariado, en lugar de pedir menos restricciones y más posibilidad de competir, están buscando el calor del BOPA y el beneficio oficial en lugar de competir. Entonces, preguntaba si la economía asturiana es parecida a las demás. No, es un caso completamente aparte, pero fato in casa. Es un caso. Fato in casa, digamos, que no hay ninguna plaga bíblica que nos haya condenado de esto. Son los propios gobernantes que elegimos aquí. Fernando, sí. Esa mentalidad de la administración que se contagia también a la población, y que además hay que entender que en Asturias se vive muy bien y se vive muy bien con poco dinero, entonces eso tampoco ayuda demasiado, ¿no? Pero lo estamos viviendo ahora mismo. Nuria y yo nos hemos conocido en un programa de emprendimiento y estamos intentando sacar adelante algunas startups, algunos proyectos, y nos estamos encontrando no ya con los problemas habituales de los empresarios a nivel fiscal y demás, sino a nivel regulatorio, muchísimos problemas para ni tan siquiera poder echar adelante esa empresa por vacío administrativo, porque no saben cómo legalizarlo y tampoco tienen mucho interés en molestarse y tardan demasiado, dilatan demasiado los plazos. Esto es muy habitual y es algo que deberíamos intentar cambiar. Debería ser mucho más fácil, a la medida o a la manera anglosajona, el montar una empresa, conseguir que la gente se ponga a trabajar, a producir, y luego, pues bueno, evidentemente habrá unos impuestos que habrá que pagar, y eso también generará en el beneficio de todos, pero tenemos que facilitar mucho más el emprendimiento, algo que ahora mismo no se hace ni de lejos. Y si me dejas que cuente una anécdota, sí, sin dar nombres, un grupo chino que tiene intereses ahora mismo en Asturias se han quedado asustados de la mentalidad tan restrictiva, tan, vamos a decir, estatista que tenemos en Asturias. No olvidemos que son un país comunista, ya no son lo que eran hace 20 años porque se han abierto lógicamente al mercado, pero vienen de un país, de una dictadura comunista, que de hecho el partido y la dictadura siguen estando ahí. Bien, les parece que somos nosotros los que somos excesivamente administrativos, por así decirlo, ¿no? Los que ponemos demasiadas trabas al negocio.
Mira, voy a decir dos cosas. El otro día estaba escuchando la radio y en la radio le hicieron hacían un reportaje a un chaval que se llama Luis Iván Cuende. Y yo, bueno, empecé a escuchar y realmente me sorprendió, porque es un chico que tiene 20 años, acaba de cumplir, o 21 acaba de cumplir, y ya está en Silicon Valley montando empresas, vendiendo empresas, está en la lista entre los 30 o 40 cerebros tecnológicos más importantes en Estados Unidos. ¿De dónde es el chico? De Oviedo. O sea, talento aquí no falta. Lo que pasa es que, como dije antes, tenemos un gobierno habituado a reprimir la capacidad de generación de riqueza de la sociedad asturiana. Eso por un lugar. Y en segundo lugar, para mostrar que todavía el estatismo sigue avanzando, se acaba de anunciar que el Principado le va a dar 3.200.000 euros a la empresa Volotea para que abra una línea Oviedo-Múnich. La gente lo recibe con alborozo, pero en realidad es una cosa completamente, desde un punto de vista económico, suicida. ¿Por qué? Porque ¿de dónde van a salir esos 3.200.000 euros? En el peor caso van a salir del déficit fiscal asturiano, o sea, vamos a emitir deuda para dársela a una empresa. Pero si no fuese así y las cuentas públicas estuvieran en orden, eso saldría de los impuestos que se le cobran a las empresas que sí funcionan o que intentan funcionar, pero están compitiendo, están luchando, y se lo dan a una empresa que por definición está haciendo un emprendimiento que no es viable, porque si el gobierno asturiano no le diera esos 3.200.000 euros, esa línea no funcionaría, porque no es viable. Entonces, ¿en qué cerebro cabe dar algo que el día que se quite esa subvención se va a terminar? O sea, ahí no se está construyendo nada. O sea, hay que seguir poniendo cada año 3 millones de euros para tener unos aviones que vuelen. Entonces, este tipo de cosas hay que decírselo a la gente para que entiendan que eso es robarle a unos para el beneficio de otros y para el empobrecimiento general de toda la sociedad asturiana. Sí, estoy de acuerdo. Además, cosa muy común aquí, que como nunca se dan datos de nada, pues tampoco se sabe qué retorno va a tener esa inversión, ¿no? Esos 3.200.000. Pero es que incluso más. Dicen, ¿pero cuánta frecuencia va a tener la línea? Bueno, dependerá de la demanda. O sea, lo único que es seguro son los 3.200.000 euros. El resto ya veremos. Por favor. Y la gente lo festeja. Pues no, yo no quiero que con mis impuestos le den ni un euro a ninguna empresa. Salió el caso de Volotea porque acaba de salir. Bueno, antes pasó con otras compañías. Pero claro, no es por Volotea, que por otro lado me parecen unos empresarios fantásticos que están haciendo un proyecto muy interesante, pero y lógico, si pueden aprovechar una oportunidad, obvio, lo aprovechan, pero como ciudadanos nos tiene que merecer todo el rechazo que el Principado gaste, despilfarre el dinero en este tipo de iniciativas. Nuria, sí, estoy de acuerdo. Yo, estoy de acuerdo con mis compañeros, incluso voy más allá, soy más pesimista todavía en el caso de la situación económica de Asturias y del gobierno, que es un agobierno, quiero decir. A mí me da la sensación, Asturias no pinta nada y los picos duros en nada. Quiero decir, en política nacional nada, incluso ni a nivel de noticias, ¿no? Parece que nunca pasan. En Madrid nunca se oye nada de los picos de Europa hacia el Cantábrico. Entonces, pues sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice el de Volotea, y incluso, como si se plantease incluso, hablan también de los cruceros, ¿no? En Gijón, yo que soy gijonesa y tal, pues de la situación de los cruceros que desembarcan en el Musel, y ya están los grupos políticos ya enseguida buscando soluciones para que atraquen más cruceros. Y es que a lo mejor tampoco interesan los cruceros. Pero mira una cosa, porque ya estamos fuera del circuito, no sé por qué hay que meter con calzador una ciudad ahí que no... Pero que además es una cosa completamente incoherente. Porque quieren que atraquen los cruceros, pero si resulta que viene un crucero el domingo, van a bajar los turistas del barco y se van a encontrar que los comercios están todos cerrados. Y entonces uno dice, ¿por qué no liberalizan los horarios comerciales? No, porque hay que proteger al pequeño comercio, cosa que es completamente ridícula, porque el domingo, cuando la tienda está cerrada, uno que quiere compra por internet, entonces la gente lo compra igual y no lo compra en la tienda del lado, lo compra en China, lo compra en cualquier lugar donde quiere por internet. Entonces, lo que les gusta a los políticos es disponer de nuestro dinero y tener a toda la sociedad y todas las asociaciones y empresas mendigando que un dinero que es nuestro. Y entonces no, lo que hay que hacer es rebajar los impuestos, rebajar los gastos y que el dinero nuestro quede en nuestros bolsillos
y ya decidiremos nosotros si queremos gastarlo en cruceros, gastarlo en aerolíneas o gastarlo en lo que sea. De hecho, bueno, en Gijón, perdona, que ibas Sí, a sí, lo mejor no, a darle por la Dios, palabra adelante. ya hay algún grupo político que no sé cuál será la opción de mi grupo favorito, ¿no? Que como me manifesté antes es Ciudadanos, pero ya hablan del IBI social, ¿no? Lo mismo, aquí en Oviedo hablan de rebaja, de bonificaciones, allí ya hablan del IBI social. Entonces, bueno, veremos, dada la situación política que hay en el Concejo, qué pasa con ese IBI, pero a mí ya se me ponen los pelos como escarpias, no, lo siguiente, vamos, o sea, no, es ya, bueno... Y ante esto, todas estas situaciones de perjuicio económico, en muchos casos que denunciáis, ¿el Club de los Viernes es una especie de desahogo o puede llegar a ser un lobby de presión? En fin, ¿qué os proponéis y por qué ante esta situación dices voy a dar un paso adelante? A ver, no, nosotros pretendemos influir de manera creciente. Estamos ya de manera regular escribiendo artículos en la Nueva España, escribiendo artículos en Libertad Digital, en el Comercio también escribimos, en OK Diario, en muchos medios. Ahora, esa es una fase. Lo que nosotros estamos, por ahora, lo que intentamos hacer es crear demanda por las soluciones liberales. Como que estábamos comentando recién, la gente, cuando ve la noticia de que el Principado gasta 3.200.000 euros en una línea Oviedo-Múnich, lo recibe con satisfacción, con beneplácito, e incluso pide por más líneas. ¿Por qué no hay una línea a, no sé, a Nueva York, a Tánger, a donde sea? Lo que nosotros estamos intentando hacer por ahora es explicarle a la gente que eso va exactamente en contra de sus intereses. Entonces estamos en la fase inicial, o sea, explicando a la gente que el camino de la prosperidad es el camino de la libertad económica y el camino del socialismo es el camino hacia Cuba y Venezuela. Entonces yo creo que la gente tiene claro, ¿usted qué quiere, a qué se quiere parecer? ¿A Nueva Zelanda o a Cuba? Y ya está. Bueno, no hay más que eso. Nueva Zelanda está muy lejos, está al otro punto. Bueno, ¿Dinamarca o Venezuela? Bueno, Dinamarca, como decía antes Fernando, ya la citan muchos, ¿no? Como Por eso, ejemplo. sí, pero de manera torticera. Y el resto de países escandinavos no le van a la zaga a Dinamarca. Si la memoria no me falla, antes del puesto 30 están todos, y la quizá que está más retrasada, es un poquito menos libre, es Noruega, mucho más que España, es porque tiene petróleo. Claro, con eso nosotros no podemos contar. Otra de las cosas que desde el Club de los Viernes queremos y tenemos que hacer es explicar a la gente que no se le puede poner mal nombre al liberalismo, que los liberales no son unas personas que solamente piensan en ellos mismos y en el capitalismo salvaje y que de alguna manera el que no pueda defenderse pues que se apañe. Para nada es eso. Creemos que el sistema liberal lo que crea es riqueza. Si se genera más riqueza, lógicamente menos personas van a estar necesitadas, pero como nunca estaríamos hablando de que no exista el Estado, sino de que el Estado sea pequeño, limitado y controlado, pues lógicamente habría una fórmula para ayudar a aquellos que no puedan, a aquellos que lo necesiten por cuestiones personales, por cuestiones de enfermedad, con un matiz, claro, siempre estamos hablando de bien personas que quieren trabajar y no pueden puntualmente por el motivo que sea, o que directamente no pueden, como digo, pues por una enfermedad, pero nunca ayudar a aquellos que no quieren, ¿no? Que es lo que sucede ahora con un sistema asistencialista que además cada vez es más grande. Te encuentras muchas personas viviendo de ayuda en ayuda con ninguna voluntad de trabajar, y eso es muy malo para todos. Sí, bueno, Justamente a propósito de lo que está diciendo Fernando, una cosa que me interesa puntualizar es la siguiente. Nosotros, en el Club de los Viernes, interpretamos el liberalismo de una manera amplia. ¿Esto qué quiere decir? Que hay gente que se considera liberal conservadora, otros se consideran social liberal y hay otros que se consideran anarcoliberales. Bueno, todos tienen cabida en el Club de los Viernes. Y para ponerlo en términos todavía más claros, hay liberales que están a favor de que se regule el aborto, hay liberales que están en contra. Bueno, los dos caben en el Club de los Viernes. Hay liberales que creen que el matrimonio es solo la unión de un hombre y una mujer, pero también hay liberales que creen que que el matrimonio o la unión civil o el nombre que se le quiera dar, pero puede incluir otros tipos de uniones. Todos caben en el Club de los Viernes. Y así puedo dar 1000 ejemplos más, pero en definitiva estamos en una situación donde el avance de las ideas socialistas es tan importante, incluso entre partidos que se consideran liberales,
que, y para mí, en el caso más claro, a propósito de lo que nombraba ella, es Ciudadanos, porque Ciudadanos se presenta como liberal y es un partido que firmó con Pedro Sánchez un programa que suponía aumentar el gasto público en 10.000 millones de euros. Entonces, bueno. Claro. No le convence demasiado ese liberal. Claro, entonces, estamos en ese punto que nosotros, los liberales, tenemos que unirnos, insisto, sean anarcoliberales, sea conservador liberal, y avancemos juntos de la mano hasta un punto en el que entonces nuestras diferencias pasen a ser relevantes y entonces, bueno, nos podemos dividir, pero para eso faltan muchos años, bueno, lamentablemente. Eso es lo que quiere Pedro Sánchez, de pactar con todo tipo de independentistas, izquierda, para unir la izquierda en general. Bueno, es un poco el discurso de Pedro Sánchez, ¿no? Oye, cuando hablabais antes del impuesto de sucesión, tan grave es el caso de Asturias, porque efectivamente ocupa a menudo la portada de los periódicos porque se habla de que es desproporcionado. No quiero monopolizar, porque, pero el debate es abierto. Pero que justo acabo de hacer un informe sobre ese tema y lo tengo fresco. Para sucesiones, o para herencias de hasta 150.000 euros, la situación de Asturias es más o menos parecida a la de Cantabria, Madrid y Galicia, que son las tres comunidades con las que comparé. Cualquier cosa que se pase de 150.000 euros, el impuesto que hay que pagar en Asturias puede llegar a multiplicar por 200 lo que se paga en Cantabria, por 100 lo que se paga en Madrid y por infinito en el caso de Galicia, porque en Galicia la mayor cantidad de gente no tiene que pagar nada. Doy un ejemplo concreto. Si una persona hereda 151.000 euros en una cuenta bancaria, en Asturias tiene que pagar más de 18.000 euros y en Madrid y en Cantabria tiene que pagar menos de 200. O sea, 200 contra 18.000, en Galicia 0. Con eso, el que no más claro, agua. Sí, no, evidentemente. Y además aquí la demagogia de quienes defienden el impuesto de sucesiones es, como siempre, hablar de los ricos, ¿no? Es que esto solo afecta a los ricos. No, mire usted, si hay un impuesto injusto y un impuesto que afecta a la clase media, es este. Pensemos que todos conocemos, como buenos asturianos, cualquier allegado amigo conocido que tiene una casita en un pueblo, son gente que siempre han vivido en ese pueblo, 2 señores mayores que han estado pues con el campo o lo que sea, se han pagado su casa, tampoco tienen mucho más, pero viven bien. ¿Y qué le van a dejar a sus hijos? Esa casita del pueblo. Por esa casita del pueblo verdaderamente tienen que pagar una barbaridad en impuestos para heredarla. Es injusto y está afectando a la gente, pues digamos, más humilde, ¿no? Y luego también quería comentar al respecto, es un aspecto o un tema en el que se ve muy bien la gran diferencia que hay entre la ciudadanía y la administración. Yo he tenido este debate con algunos técnicos en Hacienda, cuyo argumento desde el punto de vista técnico, igual la redundancia, no discuto, pero que es un disparate, va contra la razón, porque ellos decían, sí es justo el impuesto de sucesiones, porque para el que recibe el bien es una renta nueva. Claro, sí, lógicamente, lo tenía tu padre fallece, pasa para ti y es una renta nueva, pero es una vivienda por la que han pagado no una vez, sino varias. Entonces, por mucho que se pueda eso, digamos, argumentar desde una forma técnica, desde el punto de vista fiscal, no tiene ni pies ni cabeza. Pero es que incluso se da el siguiente caso. Si tú tienes un inmueble, ese inmueble es la acumulación de rentas que tú tuviste que ganar trabajando normalmente. Por esas rentas tú tuviste que pagar IRPF. Además, cuando compraste el inmueble tuviste que pagar el IBI. Si compraste el inmueble era nuevo, además tuviste que pagar el IVA. Además, tuviste que pagar todos los impuestos que tienen que ver con las escrituras. Si no era nuevo, pagaste el impuesto de transmisiones. Sí. Exacto. Ahora, aún tomando el ejemplo de que, bueno, una persona muere y eso se hereda y alguien lo quiere y alguien lo hereda, entonces recibe una cosa nueva y por eso tiene que pagar. Que yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando, es un disparate. Pero supongamos que esa persona no muere y el capital que yo reuní, en este caso en forma de inmueble, se lo quiero regalar a Fernando. No, él tiene que pagar. ¿Pero por qué? Si es mi capital, no he muerto, es una decisión mía, personal, es un regalo. No, tiene que pagar también. Es una cosa que es un disparate, completamente injusto
y que constituye, como dije antes, una situación de sadismo fiscal por parte de las autoridades asturianas y que sufrimos todos los contribuyentes. Yo quiero, estoy de acuerdo con mis compañeros en lo que dicen, pero quiero hacer una apreciación, que es que muchas veces que enlaza un poco con lo que dije de la falta un poco de cultura, ¿no? de económica y tal, que muchas veces también, como nos hacemos eco y en este mundo pues con redes sociales y todos los mecanismos de información actualmente y tal son tan rápidos, pues a veces las noticias, esto es a lo mejor un pequeño tirón de orejas, ¿no? Pero a veces las noticias tampoco se dan con el suficiente rigor y no llegan a tener el calado en la opinión pública que merecen. Porque, por ejemplo, yo, que hace un año tuve que liquidar un impuesto de sucesiones en Galicia, concretamente en Orense, pues yo no sé, por los inmuebles y tal, era, una transmisión de padres a hijos, no era un parentesco extraño ni nada. Al final, la letra pequeña del impuesto, ¿no? En el caso de un inmueble, para que fuera considerado vivienda habitual del que heredase, tenía que haber estado empadronado allí al menos los últimos 4 años. Entonces, la bonificación ya no es tal bonificación. Entonces, esas letras pequeñas que seguramente, estoy segura de que rigen, no, lo desconozco porque claro, no me voy a poner a leer porque no me interesa, o sea, me intereso por las cosas cuando me tocan. En todas las autonomías o tal, estoy segura de que hay mucha letra pequeña en cuanto a las bonificaciones. Lo que pasa es que también en Galicia acaba de cambiar la ley y ahora tiene... Es verdad que en enero yo además me acuerdo que lo comenté, dije... El cambio de la ley, ahora por ejemplo, los 400.000 primeros euros están exentos. Vale, pues el año pasado cuando me tocó a mí había ese matiz y estoy segura de que lo hay en muchas comunidades, bien sean inmuebles o cuentas bancarias. Pero o mira, lo que sea. en el caso de Asturias, por ejemplo, si tú cumples todos los requisitos para hacerte la reducción de la base imponible por vivienda habitual, le obligan al heredero a mantener la vivienda durante 10 años. Y, por ejemplo, en Galicia, en Madrid o en Cantabria, ese requisito es de 5 años, que también me parece un disparate, porque si uno lo tiene, lo tiene. Pero bueno, 10 años. ¿Y yo qué sé qué va a pasar dentro de 10 años? O sea, entonces resulta que uno está en pasan 8 años, estoy en una mala situación económica, tengo que vender el inmueble y tengo que pagar... ¿Otra vez? No, es una cosa, es surrealista. Se debería hacer más hincapié a la hora de hacer publicaciones, es decir, en estas letras, mostrarlo más claro, de manera que la opinión pública tuviera más claro... Pero pasa como acabas de decir, la gente se interesa cuando le toca a uno. Claro. Cuando bueno, no te toca, es verdad, eso es verdad, pero bueno, a avisen. veces, sí, eso también es cierto. Por cierto, que ese informe del que hablaba antes Diego lo presenta el próximo martes con Mercedes el Fernández. martes 4 con presidenta Mercedes Fernández, la presidenta del PP, en Gijón a las 19 horas en el Colegio Jovellanos, que creo que es en la calle La Merced, sí, calle La Merced a las 19 horas. La más que probable secesión, o posible al menos secesión de Cataluña, ¿creéis que puede afectar económicamente también a nuestro país o no? Hombre, yo no quiero creer que sea más que probable, ¿no? Prefiero pensar que se va a llegar a algún tipo de entendimiento que evite que Cataluña se vaya de España o el País Vasco posteriormente se fuera de España. Pienso que estamos mucho mejor todos juntos que por separado. Si se llegara a producir, indudablemente tendría una repercusión económica. Eso creo que no cabe duda. Eso debe estar hasta cuantificado, me imagino, Sí. habrá gente que lo ha... Sí, bueno, también lo de cuantificar es muy relativo porque hay 4 métodos distintos para medir las famosas balanzas fiscales y los catalanistas usan la que más les conviene y no la que les sale claramente desfavorable, ¿no? Claro. Pero bueno, es evidente que tendría impacto tanto para España, lo que quedará de España, como para Cataluña. Ahora, ¿Más para uno que para otro o no? pienso que probablemente a corto plazo tendría más impacto para Cataluña. No hay que olvidar que la inmensa mayoría de los ingresos de Cataluña, de las ventas de fuera de Cataluña, es el resto de España, y en concreto su mayor cliente es Aragón. Entonces, si perdiera todos esos ingresos, a corto plazo tendrían un problema. Después, evidentemente, siempre se podrían rehacer, empezar a exportar, pero a corto no significa plazo... que vayamos a dejar de comprar un cava catalán. Hombre, No al necesariamente. 100% seguramente no, pero entiendo que si se produjera esta situación, el rechazo hacia los productos catalanes en España sería muy grande. Mira, dos cosas. Yo, cuando al principio comentaba que se habían dado muchas situaciones a priori imposibles y que finalmente han ocurrido, cuando me refiero al caso catalán, lo voy a aclarar de la siguiente manera. Cuando uno lee la Constitución española, eso solo ya basta para darse cuenta de que la independencia de Cataluña es imposible por métodos legales. Lo que pasa que en la mente de un inversor alemán, por ejemplo, que está por poner una fábrica en Cataluña,
no entra en esas disquisiciones. Entonces él ve que hay cosas que no iban a pasar, que pasaron, y dice, ¿y esto por qué no va a pasar? Ahora, ese es entonces, aunque jurídicamente sea imposible, sí puede empezar a dañar la toma de decisiones. Ahora, si el Brexit es algo que la Unión Europea la economía de la Unión Europea va a sentir mucho y la economía española la va a sentir, doy un solo dato, 1 de cada 4 turistas extranjeros es inglés, de los que vienen a España. Hay solo por pensiones que cobran los jubilados británicos que viven en España, entran casi 3.000 millones de euros a la economía española cada año. Bueno, así muchos datos más. Bueno, lo de la salida de Cataluña, digamos, si se ha interpretado como un acto suicida la salida del Reino Unido de la Unión Europea, bueno, la salida de Cataluña, de España y consecuentemente de la Unión Europea sería la idiotez más grande que se puede cometer. Porque, y bueno, yo creo que la sociedad catalana es suficientemente inteligente y nunca no lo van a hacer, porque el coste económico podría ser tan grande que no es razonable, digamos. Nuria. Bueno, yo, la verdad, si tengo que ser sincera, la verdad es que no tengo mucha opinión sobre este tema formada, tanto en cuanto tampoco reflexiono mucho sobre él. No porque no deba, que seguramente es mi obligación, vamos, como ciudadana, ¿no?, de España y tal, sino porque, bueno, al final me parece una manipulación tan burda de la historia, ¿no?, y una situación de egoísmo. En cuanto a lo que afecta a la economía, pues eso, como bien dijo Fernando, ya históricamente Cataluña se ha nutrido y ha experimentado la bonanza que ha experimentado gracias al mercado interior, al resto de España, ¿no?, ya desde los primeros artesanos textiles, o sea que de aquellos lobbies, o sea que bueno, no he pensado mucho sobre la repercusión económica. Históricamente ha sido un negocio. Entonces, como negocio uno hasta lo puede llegar a entender. Bueno, tú vives con las subvenciones del nacionalismo, perfecto. Ahora, cuando hay gente que se lo empieza a tomar en serio, ahí ya, cuidado, porque es un golpe que a lo mejor, como dice Fernando con toda razón, a lo mejor en 40 años se recuperan, pero esos 40 años hay que pasarlos. Hay que pasar, efectivamente. Hay que pasarlos. Uno normalmente que intenta ir a mejor. Ir a mejor significa un país más próspero. Ahora, en Cataluña irían no solo a un país más pequeño y aislado porque saldrían de la Unión Europea, sino a un país además menos libre, porque las fuerzas que están determinando, por ejemplo, el llamado al referéndum unilateral, son las CUP, que es un partido anticapitalista que lo primero que no cree es en el derecho de propiedad, que es la base sobre la que se ha construido la prosperidad de Occidente. Entonces, bueno, ya sería un error histórico de proporciones increíbles, pero insisto, yo creo que no se va a producir. Sí, yo prefiero no contemplarlo también. Lo veis como una hipótesis, yo lo decía al principio, probable, pero no lo consideráis así, ¿no? ¿Pensáis que habrá algún acuerdo in extremis que evite esa situación, ¿no? Yo creo que sí. La desgracia es que probablemente ese acuerdo sea malo para el resto de los españoles, porque al final ese tipo de acuerdos siempre nos cuestan dinero. Y lo más probable es que esto acabe de la misma manera. Pero, bueno, al final quizás sea preferible esto antes que la segregación. Es que la experiencia del Brexit es muy eleccionadora. Hay gente que votó salir porque pensaba que iba a ganar el quedarse. Entonces dijo, no, ahora me arrepentí. Bueno, ahora ya está. Entonces, en Cataluña, mucha gente, en el caso de que algún día se hiciera ese referéndum, podrían pensar, ojo, esto hay que tomárselo en serio, porque mira lo que pasó en Inglaterra. Entonces, a ver qué pasa. Pero ese referéndum a nivel Cataluña, como tú decías antes, es ilegal, no se puede hacer. Sí, por Entonces, supuesto. ¿qué? ¿Hacer un referéndum en toda España para ver si en el conjunto de los españoles estamos de acuerdo o no en que Cataluña se vaya? Pues no sé, lo veo con poco sentido. A lo mejor se llevaban una sorpresa, ¿eh? Y el sí tenía más adeptos de los que pudieran imaginar en el resto de España por siempre hartazgo de la situación, ¿no? Claro. Pero bueno, lo veo un escenario poco probable. Oye, y la situación que está viviendo, lo decíamos al principio, el Partido Socialista, que parecen los padres de Diana Kerr, el PSOE dividido en dos bandos, una guerra abierta ahí entre uno y otro, ¿puede afectar también a la situación económica? De momento afectaría, me imagino, a las próximas elecciones. ¿Puede lanzar al Partido Popular o puede lanzar a Podemos? Y entre ambos hay una abismal diferencia de política económica, ¿no? ¿Eso puede al final provocar secuelas también en la situación económica o no?
Fernando. Sin duda y por desgracia la política influye en la economía. A los liberales lo que nos gustaría es que la economía y la política estuvieran totalmente separadas, ¿no? Es imposible. Y eso es imposible, sobre todo en los estados occidentales actuales. Así las cosas, evidentemente, en este tour de force que tiene ahora mismo la mitad del Ejecutivo del PSOE contra la otra mitad, dependiendo de quién gane, pueden pasar muchas cosas. Creo, no obstante, que es más probable que si ganan los rebeldes sí que haya un gobierno estable, por fin, que ya sería hora, y que sin embargo si se impone la ejecutiva de Pedro Sánchez, esas repercusiones van a ser a más largo plazo. Tiene un escenario de primarias, un escenario de congreso extraordinario, y es poco probable que se pudieran poner de acuerdo con Podemos y muchas más fuerzas, que sería una auténtica locura, sería ingobernable, para, digamos, que haya un gobierno en esta legislatura, ¿no? Lo que sí que parece que si se impusiera Pedro Sánchez nos llevaría a las terceras elecciones. Algo que creo que tampoco es muy inteligente por su parte, porque un partido tan dividido como está ahora mismo, con la imagen tan deplorable que están dando, lo más probable es que tuvieran un batacazo electoral importante. Quizás ahí entonces, lo que tú dices, subiría Podemos y podríamos tener otro tipo de problemas. Lo que pasa es que estamos en una situación que en inglés se diría lose-lose, es decir, con las dos alternativas perdemos. ¿Por qué? Si hay terceras elecciones, lo que decíamos antes, es algo completamente ridículo que en un país avanzado ocurra esto, ¿no? Pero, y habría que ver el resultado, porque el resultado la verdad que podría ser cualquier cosa, porque si mucha gente compra esa idea de estoy harto y no quiero votar y no vota, entonces el resultado puede pasar cualquier cosa, puede ganar Podemos, puede ganar cualquiera. Bueno, eso por un lado, porque en vez de votar el 70% de la población, vota el 30% y ¿quién gana? No sé, a lo mejor la segunda fuerza es Bildu, no sé, puede pasar cualquier cosa. Bueno, depende de si los que votan tienen menos de 45 años, ¿no? Que Sí, parece ser que... además. Pero en el caso de que los socialistas dijeran, bueno, vamos a hacer que 20 personas se abstengan y Rajoy pueda gobernar, también estaríamos navegando aguas desconocidas. ¿Por qué? Porque en la democracia española, en la historia de la democracia española, nadie gobernó con menos de 156 diputados propios, que fue Aznar en la legislatura del 96 al 2000. Pero aún en esa legislatura contó con el apoyo permanente de Convergencia y Unión, que tenía, creo que, 18 diputados más. Ahora, Rajoy tendría que gobernar con 137 netos, o sea, y todos los demás marcándole la cancha. Entonces, a lo mejor tenemos un gobierno, pero que no puede aprobar ni una sola ley. O peor, puede aprobar las leyes regresivas que impulse la izquierda radical. Lo que queráis aportar sobre este asunto, Nuria. Si finalmente gana el sector no rebelde, ¿no? Como dice Fernando, sí que puede dotar al gobierno de cierta estabilidad, ¿no? Si, como Ciudadanos, PP y tal, sí que se podría aprobar. Sería ese pacto, ¿no? Esa gran coalición entrecomillada que por la que sueña Rajoy y que sí que se legislaría con total normalidad. Lo que pasa, ¿no?, es que todos los acuerdos de los que se habló hasta ahora son simplemente de investidura, es para que el gobierno se ponga... Entonces, luego ya veremos. La gran coalición parece bastante improbable en estos momentos. Yo creo que más bien sería una abstención técnica, porque si lo pensamos, Rajoy tenía 170 apoyos, con 6 sería suficiente para echar a andar. Abstención técnica, incluso de los 85 solamente 6. Con eso sería suficiente en una segunda ronda, haciendo el paripé de votar no en la primera y demás, y a partir de ahí lo que harían es oponerse absolutamente a toda iniciativa legislativa del gobierno, que tendría muy difícil sacar adelante proyectos. Pienso que ese escenario sería más factible. Y a lo mejor no es malo, porque así el gobierno se dedica a gestionar lo mínimo y no se inventa tampoco demasiadas cosas que nos puedan perjudicar. Es que se podría dar el escenario inédito que, por ejemplo, la oposición apruebe aumentos de impuestos que a lo mejor el propio gobierno no quiere. E entonces el gobierno se ve obligado a llevar adelante un aumento de impuestos que no estaba en su programa, por ejemplo. Pero más que aumento de impuestos, sobre todo aumentos de gastos. Entonces, yo creo que de todas formas, en ese caso, el gobierno disolvería las Cortes y llamaría a elecciones anticipadas, porque eso no puede aguantar más de un año. Otras más, otra vez. Y sí. Claro, sí, sí. Creo que al final, sí. En un breve espacio de tiempo, o son en diciembre o son según plantea... Es que, claro, o son por eso digo, o son en diciembre o son en diciembre del 17. O sea...
Mira, pero sería suficiente con que echaran a andar la legislatura y fueran capaces de ponerse de acuerdo en una modificación de la ley electoral que evitara esta situación de forma permanente. Si es dentro de un año o dentro de 2 esas otras elecciones, que estemos ya en un escenario en el que no se pueda repetir el ridículo que estamos haciendo ahora mismo a nivel internacional. Es decir, si vamos a ir a un año vista a elecciones otra vez y a repetirlas 3 veces, desde luego sería deplorable. Vamos, creo que es inconcebible que esto pueda suceder. Lo que pasa es que es como... En realidad el sistema no está, digamos, en su espíritu estaba bien hecho. ¿La idea cuál era? Era que se formara un gobierno que tuviera una mayoría suficiente para aprobar sus iniciativas. Ese es el espíritu del parlamentarismo, del sistema parlamentario. Si hacemos un sistema como se elige al presidente asturiano o al Endacari, donde en la sesión de investidura los partidos votan a favor o se abstienen. Entonces es verdad, se podría conformar un gobierno, pero yo también tengo mis dudas, digo, ¿y para qué quiero que se conforme un gobierno que no puede hacer nada? ¿Nos conviene o no nos conviene? Entonces al final no sé qué, tiene difícil arreglo eso. Bueno, pues de todos esos temas se charla, me imagino, extensamente en cualquiera de las reuniones del Club de los Viernes, ¿no? Exacto. Para poner el cierre a este programa, ¿qué proyectos de futuro tiene este club? Tenemos seguir aumentando nuestra cantidad de socios, que aumente la participación de la gente, organizando, porque nosotros somos muy autonomistas en el sentido de que cuando se configura un grupo como hay en tantas provincias españolas, que ellos se muevan con autonomía, organicen actos, organicen comidas, hagan estudios, los presenten en los medios de comunicación y así y seguir creciendo hasta poder ser una fuerza relevante con capacidad de influencia y como dije antes, creando demanda por las soluciones liberales. Bueno, yo aprovechar un poco este foro para hacer una especie de llamamiento, bueno, a aquellas mujeres que tengan inquietudes, algún tipo de inquietud política o económica, a que se apunten, ¿no?, al Club de los Viernes, que nos tratan muy bien y son unas charlas muy interesantes, constructivas, y bueno, yo animaría a... Por cierto, la página web es elclubdelosviernes.org. ¿Hay paridad? ¿Os ocupáis de que haya un 50% no, o no? Es libre. Claro, es Eso libre. sería totalmente antiliberal. Está desregulado, eso es la que fija el mercado. Exactamente, pero es cierto Por que eso necesitamos más presencia femenina. Sí, tenemos pocas mujeres y nos encantaría tener más. No sé por qué el liberalismo parece que no interesa demasiado a las mujeres, ¿no? Yo quería añadir que somos también muy activos en redes sociales, que como sabéis hoy en día es fundamental, y los mal llamados nuevos partidos, pero bueno, estos partidos que han aparecido últimamente son muy activos en las redes sociales, se entiende muy bien que la política ahora va por ahí. La cuenta del Club de los Viernes en Twitter tiene más de 25.000 seguidores, que es una cantidad estimable. En Facebook también tiene una penetración importante. Y bueno, seguimos por ahí intentando que las ideas liberales lleguen al mayor número de personas posibles, ¿no? Os preguntará seguramente alguien que nos pueda estar viendo, ¿hay algún partido político detrás de vuestro movimiento? No hay ningún partido, ni lo va a haber, porque no es la intención del Club de los Viernes constituirse en partido político, porque perderíamos nuestra esencia. Nosotros lo que queremos es generar ideas, explicar las ventajas del liberalismo para el conjunto de la sociedad, y el día que, si el club se conformara en partido, perdería el atractivo que hoy tiene para mucha gente, porque de hecho ninguno de nosotros participa en política. Sí hay gente que participó o incluso participa en el PP, en Vox, incluso en Ciudadanos, en el Partido Libertario. Hay de todo, porque como dije antes, aceptamos a todo el mundo. Pero no es el proyecto del club constituirse como partido, ni hay, insisto, ningún partido detrás. Nos chocáis un poco con la apatía de la gente. Decías antes que invitabas a la gente, pero es verdad que quizá la gente es un poco apática a la hora de sí, porque justamente asociarse. hay gente que piensa que hay gato encerrado, y acá no hay ningún gato encerrado. Acá estamos nosotros, están Ignacio Blanco, Javier Jové, mucha gente que incluso que no conozco porque están en todas partes de España, gente que distraemos tiempo de nuestras familias y de nuestros trabajos por esto que creemos que es algo
positivo para, insisto, para el conjunto de la sociedad. Incluso cuanto más desfavorecido, más positivo. Bueno, no sé si algo más queréis aportar a ese colofón. No, Fernando. Solamente que corroborar lo que decía Diego, que no es la intención ni lo será que esto se convierta en un partido político, que nacimos como think tank, esta palabra que está tan de moda, y nos convertimos en act tank, es decir, que pasamos a la acción, como decía antes, tanto en redes sociales como fuera de ellas, con eventos y demás, intentando nada más que explicar la ideología liberal y que se sepa bien qué es liberalismo y qué no lo es. Como dice en nuestra propia cuenta Twitter, es un liberalismo de trinchera. O sea, nosotros venimos a dar batalla, una batalla pacífica, evidentemente, pero vamos a ir a por todas, por nuestras ideas que, una vez más, insisto, son las más beneficiosas para todos y sobre todo para los más desfavorecidos. Bueno, al menos así lo creéis y lo defendéis con fervor, está claro. A Diego, a Nuria y a Fernando, muchísimas gracias a los tres por estar presentes aquí con nosotros esta noche. Gracias hablando un poquito a de... vosotros. Lo decíamos al principio, política y economía van íntimamente relacionados y es inevitable, no sabes por dónde cortar para separar lo que son hermanos siameses, seguro. Hasta aquí nuestro programa, señoras y señores. Volvemos la semana que viene. Como les decía al principio, vamos a intentar, siempre y cuando los invitados así lo quieran también, hablar de la actual situación del Partido Socialista, con miembros del propio PSOE, que por cierto desde aquí ya aprovechamos para invitarles, aunque le cursaremos esa invitación personalmente, y de otros partidos también, por supuesto. Volvemos la semana que viene, nosotros en el Club de los Jueves, en este caso, que es cuando emitimos este programa. Hasta la semana que viene. Get up, stand up for your